Bueno, qué bueno que hoy vamos a comenzar, hoy vamos a terminar la segunda etapa, el segundo viaje misionero de San Pablo y hoy lo terminamos de una manera hermosísima, porque a mí lo que me gusta en esto que vamos recorriendo a través de los hechos de los apóstoles es cómo se va conformando la iglesia como lo que realmente es, ¿no? El cuerpo místico de Cristo que lo formamos todos los bautizados. Y en estos viajes misioneros nosotros fuimos viendo cómo Pablo fue asociando a distintas personas, cómo fue incluyendo a distintas personas dentro de las comunidades que él iba como de alguna manera armando, creando en los distintos lugares, y hoy le toca el turno a un matrimonio. Por eso digo que me parece precioso, porque es como que nos va mostrando cómo el Evangelio permea primero todas las áreas de la vida humana. Lo veíamos la semana pasada, la semana pasada no, la anterior, caminando por el aerópago, ¿no? Caminando por el centro de la cultura, el centro del debate filosófico, el centro, digamos, de lo que es la promoción de todo lo que era el ser griego, de alguna manera. Era el lugar de reunión, el lugar de las noticias, el lugar de todo lo que mantenía la comunidad de Atenas, con la importancia que tiene esa ciudad desde la época griega hasta ese momento, por más que estuvieran bajo el dominio romano, y vemos cómo el Evangelio no queda fuera de ninguna instancia. Y a su vez, todos somos llamados a ser instrumentos de Él. Hombres, mujeres, ¿no? Nos acordamos de Lidia, nos acordamos de tantos hombres, Juan Marcos que se asocia al viaje misionero, Bernabé, Apolo, Timoteo, cómo van apareciendo distintos elementos humanos con distintas características, y hoy le toca el turno al matrimonio, a Aquila y Priscila, ¿no? Un matrimonio judío que él encuentra y con quien hace comunidad, porque se queda viviendo en su casa 1 año y medio. Imagínense, eso es una belleza. También vemos que hay como, a mí me encanta porque contrario a lo que nosotros podemos pensar hoy día, que todo tiene que suceder rápido, ¿no? La comunidad se tiene que formar rápida, la comunidad tiene que entrar a tener noción de que es comunidad, que es cuerpo de Cristo de una manera prácticamente instantánea, como los evangelios y especialmente los hechos de los apóstoles, y después lo podemos vislumbrar a través de las cartas, nos va mostrando cómo la evangelización es un proceso lento, transformador y profundo para que sea realmente permanente, porque cuando es como una especie de explosión por la novedad, cuando atrae de una manera instantánea, vemos cómo la preocupación de los evangelistas, de los apóstoles, en este caso de Pablo, y los que se dedican a la comunicación de la buena noticia, es proceso, es dedicar tiempo a que la palabra madure, ¿no? Esto, claro, como nosotros acostumbramos a leer, y forma parte ese 1 año y medio de un capítulo, no lo dimensionamos, ¿no? A lo mejor si hubiese un libro escrito el 1 año y medio de Pablo en la casa de Priscila y Aquila, ahí diríamos, wow, ¿no? Los 3 años de Pablo en Tarso, en Éfeso, o la cantidad de tiempo que estuvo en cada uno de los lugares,
diríamos, wow, y cada uno fuera un libro, un tomo de una gran enciclopedia, diríamos, wow. En cambio, como lo tenemos capítulo tras capítulo, como relatos, nos parece que esto es coser y cantar, ¿no? Esta cosa de que ahí. Y no, evangelizar y el evangelio se va encarnando de la misma manera que se va gestando una nueva criatura en el seno de su madre. Lleva tiempo. Lo vamos viendo crecer, vamos viendo el malestar, las cosas que va provocando, las transformaciones, pero al final del día, al final del proceso, hay algo nuevo, hay una criatura nueva, ¿no? Y eso que uno puede contemplar en la comunidad hacia afuera es lo que también pasa en nuestro corazón, hacia adentro, en el corazón de cualquier evangelizador, y eso solo se termina en el momento en que decimos la última palabra, el último suspiro, ¿no? Es proceso. La verdad que entrar dentro de la contemplación de lo que es evangelizar nos tiene que mover a vivir dos características que hoy día son bastante devaluadas. La paciencia para que madure, la paciencia para que madure, y como nos regala el Evangelio de hoy, del día de hoy, de Lucas, que ahora enseguidita vamos a entrar un minutito porque tiene relación con esto, y la perseverancia. Fíjense que las dos empiezan con P. Hoy nos quedamos con este Pepe, con la paciencia y la perseverancia. Nos quedamos mejor con la, en lugar de Pepa, vamos a hacer Pepa, porque es perseverancia y paciencia. Así que hacemos el acróstico. Usamos esto para no olvidarnos, ¿no? Este, dos temas que son fundamentales. Así que para meternos de lleno en esta última etapa del segundo viaje misionero de Pablo y el comienzo del tercer viaje misionero, el último, que San Pablo va a realizar, vamos a contemplar un minutito lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Voy a dedicarle un segundo después a hablar un poquito de esta última semana para que a todos nos quede un poquito más claro dónde estamos parados, ¿no? El Evangelio de San Lucas, justamente en el capítulo 21. Ya estamos llegando al final prácticamente del relato evangélico en Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, voy a usar un sinónimo, gracias a la perseverancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué belleza. Estamos transitando y llegando al fin de este ciclo tan hermoso que es el ciclo ordinario, el tiempo ordinario de este ciclo A. Comenzó la última semana del año
el domingo en la festividad de Cristo Rey. Y recuerden algo, el tiempo ordinario, perdón, el tiempo ordinario tiene la característica de enseñarnos, de formarnos y de ordenarnos en nuestra condición de discípulos de Cristo, en nuestra condición de cristianos. Nos ordena, pone un orden interior para que nosotros podamos llevar adelante la misión que el Señor nos encomienda. Esta última semana, si ustedes leen las lecturas primera, el cántico y el evangelio tienen justamente este tinte de final. Para esta semana se eligió el libro apocalíptico del Antiguo Testamento por excelencia, que es el libro de Daniel. Si nosotros pudiéramos comparar el libro de Daniel, es el paralelo en el Antiguo a lo que va a ser el Apocalipsis de Juan luego en el libro de la Nueva Alianza o en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, esta apocalíptica que nos habla de que estamos ya cursando y llegando al fin de un periodo, al fin de un tiempo. Y cuando nosotros estamos llegando al final de algo, tenemos la sensación de lo que significa el verdadero manjar, ¿no? El verdadero saborear, que lo que se va saboreando es el camino, es el día a día. Lo que fuimos saboreando, lo que fuimos incorporando a lo largo de nuestro año es todo aquello que el Señor nos fue regalando, nos fue hablando al corazón, nos fue mostrando, para que nosotros, movidos por Él, pudiéramos darnos cuenta dónde estamos, qué hacemos con esto que nos da. Entonces, en esta última semana, donde pone orden y nos enseña, nos habla de características que no tenemos que perder. Y me venía al corazón esto, dichos que uno permanentemente escucha en las homilías, lee en las cosas hermosas que nos llegan por Instagram, de dichos de santos y demás, que la santidad no se caracteriza por ser perfectos, el santo no es perfecto, pero sí es perseverante. Entonces, fíjense cómo lo que nos regala el Evangelio de hoy es esa enseñanza, la enseñanza en la perseverancia. Y ser perseverante con ustedes los miércoles acá es tan fácil porque creo que todos estamos en la misma página, todos estamos en el mismo mood, todos queremos, abrazamos el mismo plan de vida, ¿no? Que es Cristo Jesús, todos tenemos el mismo camino y añoramos la misma verdad. Pero cuando nosotros damos vuelta a la página y nos metemos en ámbitos como le pasaba a Pablo en aquel momento, pero que sigue pasando en los días de hoy, en un ámbito hostil, en un ámbito prejuicioso, en un ámbito donde está devaluado el hecho religioso, esta dimensión espiritual o esta dimensión trascendental del hombre, esta relación con un Dios enmarcado en una iglesia, enmarcado en un conjunto de normas, en un conjunto de formas donde nos unimos todos para celebrar y dar gracias al Señor de una manera única, ¿no? Porque eso es lo que constituye la comunión, la unidad. Todo eso está tan devaluado que qué mérito y qué difícil a su vez se hace ser perseverante, se hace perseverar. Y perseverar en el amor, perseverar en el cariño, en la ternura, no perder los estribos, ¿no? Porque hay veces que
perseveramos, pero parece que estamos enojados con el mundo que nos rodea. Y acuérdense que una de las cosas que el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo, no nos podemos olvidar de eso, porque nadie puede querer ofrecer lo mejor a lo que no ama. Entonces lo que vamos aprendiendo a través de estos apóstoles y de estos discípulos y de estos evangelizadores es que tenemos que examinar cuánto nosotros amamos al mundo. Amar al mundo no significa mundanizarnos. Amar al mundo significa querer llevarlo a que descubra y tenga la experiencia del verdadero Dios, de aquel que le da sentido a la vida, de aquel que le da sentido a cada día, que ennoblece las relaciones entre nosotros, que las hace de una dimensión divina. Entonces, fíjense qué bonito en estos últimos días que ya termina el día sábado va a ser el último día del año y qué bueno que vamos a pasarlo juntos, que nos ayude a preguntarnos cómo estuve, Señor, este año en mi perseverancia, cómo pude sostenerla, perseveré, claudiqué, ¿en qué? Acuérdense que lo más hermoso en la relación con este Dios Padre amoroso, que nos ama con locura y que quiere lo mejor para cada uno, es presentar un corazón sincero, es presentar un corazón tal cual es, poder descubrirme qué me cuesta, poder descubrirme, mira, acá pude, pero acá no. Esto es lo que más me abate en un momento donde tengo que hacer esto que nos regala el Evangelio de Lucas hoy, hablar de ti, no tanto con las palabras, sino en un testimonio de vida. ¿Para qué? Para pedirle más fe, para pedirle más fuerza. Acuérdense que Pablo nos está enseñando que todo es por su gracia. Entonces, pidámosle que nos dejemos mover por esta gracia, que la recibamos con humildad, con alegría, con docilidad de corazón, para poder ser perseverantes en el amor, perseverantes en el mensaje, perseverantes en testimoniarlo siempre a Él. Así que esta sea nuestra oración hoy, cuando terminamos este segundo viaje de Pablo, que vemos lleno de challenge, ¿no? No me sale la palabra challenge en español, de retos, llenos de retos y de persecuciones y de maltratos, pero perfumado con la alegría del Evangelio. Que así mirándolo a Él, podamos nosotros también tener esa experiencia en nuestra propia vida. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás en, con y entre nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vamos así como nos tomamos un avión y bajamos en Corinto. Qué lindo. Corinto, que está en la península de Acaya. ¿Vieron la manito griega? En la parte más finita. ¿Vieron la manito? ¿Vieron que Grecia parece una manito? Bueno, está acá en esta, a donde está Cencreas, que es uno de los puertos, en este istmo, ¿no? En esa provincia se convierte perdón, se encuentra la ciudad de Corinto, una ciudad importantísima, justamente por ser portuaria, por estar cerca de Atenas, está bastante cerca de Atenas, y una ciudad que acuñó un gran poderío cultural, económico,
un gran nivel de vida. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Pablo? Este pueblo que había sido durante la época griega de un esplendor impresionante, con un dominio, ¿no? Ellos eran los que dominaban de alguna manera a los pueblos de alrededor y gozaban de un nivel altísimo, estaban sometidos por los romanos. Entonces, claro, la vivencia, imagínense, un pueblo, digamos, humilde, un pueblo a lo mejor de, de- de- de menos nivel económico, de menos nivel cultural, de menos nivel social, tal vez tendrían menos dificultades en adaptarse a los nuevos opresores, porque los romanos los oprimían y los subestimaban, y además para hacerlos sentir bastante mal, por lo general los hacían servir en la casa de los señores que en ese momento ocupaban el poder allí, ¿no? Entonces era gente muy especial. ¿Por qué les cuento esto? Porque Corintio va a ser uno de los lugares donde Pablo va a encontrar una comunidad muy fuerte, muy poco permeable, muy poco dócil, más bien arrogante, más bien con una dosis de soberbia, ¿no? De seguridad en sí mismo, de esto de hasta subestimar su calidad de apóstol y la vida misma de este hombre. Entonces me gusta introducirlos de esta manera. Cuando nosotros veamos las cartas de San Pablo, ustedes van a poder ver y contemplar a un Pablo enfadadísimo, que en un momento dado dice, pero si hasta tengo ganas de pegarles, ¿no? Como de sacudirlo, como a niños caprichosos, porque realmente fue una comunidad que le sacó canas verdes al pobre, ¿no? En este proceso de evangelizarlos. ¿Qué es lo que vemos en Pablo y que yo admiro? Que no renunció nunca a su meta y a su misión, que no dijo, más sí, son un grupo de cabezas duras que no van a ir a ningún lado, que se arreglen, que Dios los ayude. No, esta perseverancia que hablábamos del Evangelio de Lucas, este amor de padre. Pablo realmente les hace sentir un amor de padre a esta comunidad de niños, entre comillas, ¿no? De infantiles. Entonces, aquí es donde el capítulo 18 lo va a ubicar en este instante. Acaba de salir de Atenas, como le digo, Corintio y Atenas están bastante próximas, y allí es donde vamos a encontrarlo en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Comencemos entonces la lectura. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Este dato, acuérdense que yo siempre insisto que la palabra de Dios no es un libro de historia, pero este tipo de datos nos ayuda para poder datar la estancia de Pablo en Corinto. Esto ocurre alrededor del año 52, para que ustedes vean la importancia que tiene contemplar a Pablo, porque si tenemos presente que el primer evangelio pudo estar apareciendo, pudo salir a la luz, que es el de Marcos, alrededor del año 75-80, fíjense lo anterior que es la experiencia y el testimonio paulino para nosotros acercarnos al Evangelio, según Pablo, ¿no? Como él lo promovía y como él trataba
de formar las comunidades, y también cómo era la primitiva comunidad cristiana que él va describiendo, que él va formando, y que Lucas, años más tarde, tiene la maravillosa idea de plasmar y de contárnoslo, ¿no? A través de los hechos de los apóstoles. Entonces es muy importante este dato. Cayo o Claudio, el emperador, hizo un edicto que se llamaba contra los judíos. Y para que ustedes se den una idea, la importancia que tiene para las personas que estudian este tiempo, porque es el tiempo de encuentro del judaísmo y el cristianismo, es el tiempo donde están juntos todavía, hay un judeo-cristianismo de alguna manera, y cuando nosotros estudiamos esta etapa, vemos la cantidad de judíos de la misma condición de Pablo, ciudadanos de Roma, con un nivel cultural altísimo, que hacen pedidos y que están los escritos, uno de ellos de Filón de Alejandría, contemporáneo a San Pablo, de Alejandría de Egipto, en donde se le pide a Claudio clemencia por el maltrato de los judíos en el Imperio Romano, al menos en Roma. Se le pide, de hecho, que el mismo Filón va a formar parte de una misión diplomática, llamémosle, como embajador, diciendo que carece de sentido la expulsión de los judíos de Roma, ¿no? Entonces es un hecho muy importante lo que nos cuenta el capítulo 18, porque para la comunidad de la diáspora, que estaba especialmente en Italia, en lo que era la Italia de aquel momento, en el corazón del Imperio Romano, realmente fue un cimbronazo porque fueron expulsados. Tuvieron que empezar a irse y a ubicarse en distintos lugares. Uno de ellos son esta pareja, una pareja que notamos que goza de un muy buen pasar económico, y ahora nos lo va a decir. Pablo fue a verlos, y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Ellos eran fabricantes de tiendas de campaña, ¿no? El mismo oficio que tenía San Pablo. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer a judíos y paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como se oponían y lo injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: ustedes son responsables de su sangre, y yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Saliendo de allí, se dirigió a casa de un hombre religioso llamado Ticio, justo, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos corintios que lo habían escuchado creyeron y se bautizaron. En una visión nocturna, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñándoles el mensaje de Dios. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos de común acuerdo se enfrentaron con Pablo y le condujeron al tribunal, acusándolo de inducir a la gente
a ofrecer a Dios un culto contrario a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión se dirigió a los judíos. Si se tratara de algún delito o de una acción criminal, yo los atendería como es debido. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, arréglense ustedes. No quiero ser juez de esos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces los griegos tomaron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, mientras Galión se desentendía de todo. Pablo se quedó allí bastante tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, en compañía de Priscila y Áquila. En Cencreas se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Bueno, vamos de a poco. Quería leer del versículo 1 al 18, que es el final de esta última parte del segundo viaje misionero, ¿no? Bueno, como les decía, qué belleza, con qué naturalidad se cuenta la misión. Pablo llega a Corinto y lo primero que hace es buscar o encontrar a los judíos, a sus hermanos de fe, que en este caso eran esta pareja, que no solo eran hermanos de fe, sino también compañeros de trabajo, hacían exactamente lo mismo que él para poder ganarse la vida. Y acá voy a hacer mención a esto, ¿no? ¡Qué belleza! Pablo era apóstol. Pablo estaba dedicado a la misión que le encomendó Cristo. Pero no sé si ustedes ven lo mismo que veo yo. Jamás abandonó su responsabilidad laboral. Pablo se autosostenía. En una palabra, lo que nos quiere mostrar Lucas, que el apostolado, la evangelización, cubre, permea, perfuma cada actividad de nuestra vida. No hay excusa, no hay excusa. Me imagino que Priscila sería ama de casa, además de ser, porque era una mujer empresaria junto con su marido, habla de que los dos tenían esta empresa, o sea que era una mujer que se dedicaba a la casa, al trabajo, pero se va a subir, como nos narra Lucas, al barco para ser misionera junto con su marido, para continuar evangelizando. O sea, lo que nos quiere poner acá Pablo es la normalidad del evangelio en nuestra vida. Tiene que ser parte de nuestra existencia, no un accesorio. Tiene que ser el ADN de nuestra vida de bautizados. Esté yo en la empresa, esté en mi consulta médica, esté en mi escritorio de abogado, contador, maestro, ¿no? En mi local, atendiendo al público, mi ADN es el Evangelio. Allí donde esté, y sea quien sea, mujer, hombre, matrimonio, este capítulo en Corintio es realmente revelador, porque nos habla de que todos somos necesarios para trabajar por el reino de Cristo, para trabajar por el reino de Dios. Voy a hacer un paréntesis, pero sé que a todos ustedes les interesa por los comentarios que recibo constantemente. De eso se trata el camino sinodal, en que nos demos cuenta que todos juntos, como en los tiempos bíblicos, como en los tiempos apostólicos, como se denomina este tiempo de la iglesia, todos juntos estamos caminando
transitando y llevando adelante una misión, todos como discípulos y misioneros, todos. Es discípulo y misionero el Papa y es discípulo y misionero el último bautizado. Somos discípulos misioneros individuales y somos discípulos misioneros en pareja. Somos discípulos misioneros profesionales o amas de casa, donde estamos todos por el bautismo, estamos llamados a una misma misión y a un mismo fin, llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esto no se le dijo a Pablo, esto no se le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿no? Y a los 12, ¿no? No, nos lo dicen a cada uno de nosotros en el momento que nos marcan con esta nueva vida, con este nuevo nacimiento, cuando nos pare la iglesia en la fuente del bautismo. Se rompe y nos da la luz para que nosotros llevemos esa luz a donde estemos. Somos el brazo extendido, como en algún momento nos enseñaban a los de Acción Católica, somos el brazo extendido los laicos para llegar y tocar aquellas realidades que por lógica una religiosa, un sacerdote, un religioso, no puede llegar. Nosotros estamos en ese mundo que tanto ama a Dios y que por eso a ese mundo le entrega a su Hijo único. ¿Y cómo se lo entrega? A través nuestro. Acuérdense que la religión no es magia. Si no lo llevamos nosotros, no puede hacerse presente. Si no vamos nosotros con este regalo, con esta novedad, con esta alegría de ser parte convocada de esta misión increíble, no llega, no llega, porque nos eligió, nos llamó y como nos dice acá, ¿no? ¡Qué belleza! ¿Vieron esto que siempre Lucas hace desde el Evangelio? Marcos también, de una manera maravillosa, nos presenta el hecho bello de misionar, de llevar a la palabra de Dios, de llevar a Jesús y las reacciones, ¿no? El enojo, la persecución, la resistencia, el ir y denunciar cualquier cosa, ¿no? Con tal de sacar de encima el escollo de lo que no quiero escuchar, lo que no quiero ver, lo que no quiero recibir, porque me compromete, porque el Evangelio compromete, el Evangelio molesta, el Evangelio sacude, el Evangelio despierta. Cuando llega Jesús, no podemos seguir indemnes. Nos pasa algo, algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces, fíjense esta cosa tan bonita que en esta visión nocturna Pablo tiene nuevamente el encuentro con su Señor y lo primero que le dice es lo que nos dice a cada uno de nosotros: no temas que yo estoy contigo. Se va a cansar de repetirlo para que lo creamos, para que no, y de hecho que cuando veamos las cartas vamos a entrar en mayor profundización de esto, para que no creamos que esto lo hacemos solos, por pura iniciativa, por pura inteligencia, por pura iluminación. No, 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 no. Somos como el candil, somos como esas hermosísimas veladoras, ¿no? Que llevamos una luz ajena, que es la del Señor, que se convierte en nuestra, ¿no? Cuando lo incorporamos a nuestra vida y la ponemos a lo alto para que ilumine a todos los que viven en la casa. ¡Qué cosa más linda! No temas, no te calles, sigue hablando,
sigue dando testimonio, sigue mostrando la verdad, sigue mostrando el amor, sigue hablando del Dios de la misericordia, del Dios del perdón, del Dios de la nueva oportunidad, del Dios que hace nuevo cada día al cielo y la tierra para cada uno de nosotros. Sigue hablando, sigue proclamando, porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Obviamente que cuando nosotros leemos eso nos imaginamos de que está hablando el Señor de dañar el cuerpo, ¿no? Por supuesto que no está hablando de eso. Nadie puede hacerte daño en esta empresa que comenzaste y que con perseverancia y con la gracia de Dios llevas adelante. No pueden dañar lo que es de Dios si nos dejamos mover por Él y llenar por Él, ¿no? Es precioso de la manera como lo narra bellísimamente este señor. Y claro, fíjense lo que hace Pablo, ¿qué es lo primero? O perdón, ¿a quiénes va primeramente, ¿no? Como los primeros destinatarios de esta buena noticia, a sus hermanos en la fe, a sus hermanos judíos, por eso predica. Se acuerda que yo les había dicho que es el momento donde los judíos y los cristianos se encontraban en un mismo ámbito, que era la sinagoga. La sinagoga era el lugar de encuentro de los primeros cristianos, porque la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, eran de origen judío. Entonces, claro, era natural que se encontraran allí celebrando el Shabbat, el día sagrado del Señor. Celebraban allí el Shabbat y celebraban en las casas el día de la resurrección, el domingo, el día del Señor, ¿no? Compartiendo la palabra y el pan, dicen los Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos. Entonces, bueno, allí era donde empezaba. Entonces, ¿qué pasaba? Había resistencia de muchos, no de todos, porque acá dice bien en claro que el jefe de la sinagoga, nada más y nada menos que el jefe de la sinagoga, Crispo, ¿no? Se convierte con toda su familia. Vemos que no todos están cerrados al Evangelio, sino que hay una gran cantidad. Pero Pablo, viendo la resistencia dentro de la comunidad hebrea, a la cual iba destinado una palabra que era el cumplimiento de la promesa de Dios, hecha por él durante todos los años en la historia de la salvación al pueblo hebreo, viendo que no hay recepción, dice, se sacudió el polvo de la ropa, ¿no? Vieron que el Evangelio dice, se sacudirán el polvo de los pies. ¿Por qué dice eso el Evangelio? Porque el territorio, Israel consideraba que el territorio dado por Dios a través de los patriarcas, que considerado tierra santa, tierra prometida, era un lugar sagrado, es un lugar sagrado hasta el día de hoy, es sagrado. Entonces, cuando se abandonaba el territorio anterior para entrar a la tierra sagrada, se sacudía del polvo para no meter tierra impura, tierra pagana, tierra idolátrica en esa tierra bendita. Entonces se sacudía el polvo por no de alguna manera manchar el lugar sagrado donde se encontraba Dios. Esa costumbre se incorpora y Jesús dice, bueno, se sacuden el polvo, ¿no? Como el que ve que ustedes están sacudiendo el polvo van a entender lo que ustedes están haciendo, porque era lo que hacían cada vez que venían y procedían de un territorio no sagrado para entrar en el territorio que para ellos era el más sagrado de todos, ¿no? Entonces aquí viene esto nuevo de que el polvo se lo sacudían de la ropa, ¿no? Esto
es absolutamente responsabilidad mía. Cómo me viene, después de leer un poco lo que significaba. Pablo era, acuérdense, lo vimos cuando le sacamos la ficha, Pablo era ciudadano romano, se había criado en Tarso con una cultura completamente grecorromana. Y Pablo sabía lo que significaba revestirse, como lo vimos en encuentros anteriores, de determinadas prendas, en especial en determinados días con determinados colores, porque era revestirse como era presentada la divinidad del lugar. La persona se usaba las prendas del mismo color para revestirse de alguna manera de la fuerza, de la vida, del ser de esa comunidad. Entonces Pablo utiliza tanto esta figura en sus cartas, que va a decir revístanse de Cristo, revístanse de Cristo, ¿no? Nos revestimos esto de llevar al Señor puesto, lo aprehendo, me lo llevo, lo muestro, esta cosa de sacudir el polvo de él, como decir, bueno, sacudo aquello que no lo acepta, que no lo recibe, que no está abierto a este revestirse de él, ¿no? Me viene esto, por Dios, me hago cargo, esto no es algo que haya leído de ninguna, me vino al corazón esto, si para él es tan importante el sacudirse de la ropa con este gesto, es como no querer cargar con la responsabilidad de los otros, de negarse a revestir su vida de Cristo, ¿no? Como no cargar con esa indiferencia, con ese gesto de, de, de desprecio para algo que es tan sagrado y tan vital para el apóstol, ¿no? Y miren lo que les dice: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente. ¿Mm? Eh, esto wow, ustedes son responsables de su sangre, una sangre que fue dada para la redención, que fue entregada para la salvación, que fue realmente a través de la cual redime de los pecados y de la separación del hombre con Dios, está derramada en vano. Ustedes son responsables de una sangre derramada en vano si no la aceptan, porque hay redención si me abro a ella, hay salvación si me abro a ella, ¿no? Hay perdón si me abro y lo recibo. No es automático, no es magia. Vuelvo y repito este punto. Bien, entonces la segunda parte de la misión nos queda claramente en Corintio, que una vez terminada la misión en el ámbito de la comunidad judía, Pablo la remite, empieza a misionar a través de la comunidad pagana. Y fíjense qué cosa más bonita, que, que es muy numerosa la cantidad de gente que se convierte y que abraza la forma de vida cristiana. Es a estos corintios a los que va a dirigir sus cartas. Vieron que nosotros tenemos, cuando abrimos lo vamos a ver en detalle esto, cuando abrimos las cartas paulinas, tenemos primera carta a los corintios y segunda carta a los corintios. Bueno, son seis. Son seis. Están todas entremezcladas y son seis cartas que Pablo les dirige con seis temas que necesitan los corintios trabajar para seguir su proceso de conversión y su proceso de maduración cristiana, ¿no?
pero ahora entendemos, vivió 1 año y medio con ellos, o sea que los conoce al dedillo, saben cómo piensan, saben cómo reaccionan, empieza realmente, o mejor dicho, se da cuenta de cuáles son sus puntos flacos, ¿no? Y a eso es a lo que va a hacer mención luego en las cartas. Por eso, primero estamos viendo los viajes y los lugares para luego poder entender mejor las cartas, porque viendo esto en profundidad entendemos por qué habla de tal o cual manera en cada una de las cartas, ¿no? Al final vemos la reacción de Galión. Galión efectivamente era el gobernador de la Acaya ya por el año 52, por eso es un dato muy importante el que nos regala Lucas, para poder situarnos cronológicamente, y Galión muestra de alguna manera lo que en otro momento otros gobernantes muestran ante la situación judía. Yo no me voy a andar rebajando a solucionar un problema que es de orden religioso, no es de orden civil. Acá no está pasando nada en contra del imperio. Arréglense ustedes, ¿no? Vemos esta lavada de mano y no. Arréglense ustedes con este tipo de cosas. Entonces, los griegos son los judíos helenos, esos que aparecen. ¿Se acuerdan? El capítulo 12 del Evangelio de Juan. Viene Andrés y Felipe y le dicen al Señor Jesús: Maestro, los griegos te quieren conocer. Sos el hombre del año, vamos, presentate, que imagínate, vienen del otro lado del Mediterráneo, vienen a ver quién eres. ¿Y se acuerdan qué les contesta Jesús a Felipe y Andrés? Si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, nunca dará su fruto. Yo siempre digo lo mismo, que los dos se deben de haber mirado y haber dicho, ¿qué tiene que ver esto con los griegos? ¿Y qué tiene que ver, no? Es ese episodio. Bueno, esos griegos son estos, son los judíos griegos, los judíos que vivían alrededor del Mediterráneo y son los que llevaron a cabo siglos antes la traducción de la Biblia del hebreo y el arameo al griego, la Septuaginta. De esto se está hablando, de estos griegos. Pobre, agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, mientras Galión se desentendía de ellos. Pobre hombre, la ligó, el pato de la boda, como llamamos, ¿no? El tercero en discordia. Pablo se quedó allí bastante tiempo, termina el relato, y después se despidió de los hermanos de los corintios y se embarcó para Siria, y ahí sí asocia a esta pareja y los convierte en misioneros. En Cencrea se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Puede ser que haya hecho el voto de nazireo, de por un tiempo no cortar su cabellera, el voto que hacían los judíos desde las épocas bien antiguas, en donde no se afeitaban la cabeza, en donde dejaban crecer el pelo. También tenían otro tipo de observancias, como no beber bebidas alcohólicas, ni nada que contuviera fermentación, entre otras cosas, y se dedicaban una semana, un mes, un año, el tiempo que le prometieran a Dios, al servicio de Dios y a las cosas, digamos, religiosas, a las cosas que tuvieran que ver con él. Eso es lo que significa la ley del nazireato, ¿no? Del nazireo o nazareo. Miren qué lindo. Es aquel que se consagra a Dios durante un determinado tiempo para ser un testimonio frente a su comunidad, ¿no? Cumpliendo una promesa. Puede ser que a lo mejor esté hablando de este voto nazireo que Pablo haya hecho
y que después de haberse cumplido ya se puede pelar, se puede cortar el pelo, puede raparse, porque ya habría cumplido el voto a Dios, ¿no? Seguramente estaría hablando de este tema. Bien, versículo 19 del capítulo 18, comenzando por el tercer y último viaje de Corintio, de la parte de Grecia, de Grecia, bien digo, se dirigen a Éfeso. Llegaron a Éfeso, o sea que van de nuevo a lo que es Turquía hoy día, donde Pablo se separó de sus compañeros y se dirigió a la sinagoga para discutir con los judíos. Aunque le rogaban que se quedara más tiempo, no accedió, sino que se despidió diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarlo. Zarpó de Éfeso y bajó a Cesarea Marítima, allí camino de Tel Aviv a Haifa, bien en la orilla mediterránea. Allí desembarcó para saludar a la comunidad y prosiguió el viaje hacia Antioquía. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, vuelve de nuevo para el norte, ¿no? Confirmando a todos los discípulos. Fíjense qué bonito, en Éfeso predica, sigue en la perseverancia el apóstol, sigue predicando el evangelio en las sinagogas, pero en este caso, qué bonita la respuesta de la comunidad, ¿no? Donde veíamos que en la comunidad siguen estando presentes los que habían abrazado a Cristo como forma de vida, ¿no? Le rogaban que se quedara más tiempo, pero no accedió. Eso me parece extraordinario. Miren, en este tiempo de Adviento nos vamos a encontrar con una figura que nos va a llamar la atención, como esto de Pablo, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista predica a Cristo, lo preanuncia, es la voz que grita en el desierto para preparar el camino al Señor, ¿no? Como nos lo van a decir y nos van a narrar todos los evangelios. Pero fíjense que es una voz que no se predica a sí mismo. Acá, tanto Juan el Bautista como Pablo nos enseña algo que a los que de alguna manera estamos llamados a compartir la palabra de Dios, a dar testimonio en palabra y en la vida, a ser catequistas, líderes de grupos apostólicos, miembros de la ¿cómo se llama? De la comisión parroquial, nos habla de la importancia de no perder el norte. Nosotros no somos el centro. Nosotros no somos los que tenemos el spotlight. No nos predicamos a nosotros mismos. No llevamos adelante nuestras ideas. No somos, en una palabra, los importantes. Pablo deja bien en claro: quédate, ¿no? Quédense con la palabra. Esto lo agregó Patricia a San Pablo, pero más o menos me imagino que el testimonio que les daba: quédense con la palabra, quédense con Cristo, quédense realmente con lo que se tienen que quedar, no conmigo. Tenemos que evitar caer en la tentación de sentirnos imprescindibles para la palabra de Dios. No somos imprescindibles. Somos necesarios, lo decíamos al principio, somos esa mano extendida para llevarla, y de alguna manera, como Felipe, una vez que lo abraza la persona, la comunidad, el grupo de Maús, matrimonios, la catequesis, seguir llevándola.
a otros lugares donde no se conocen. No podemos hacer que se cree un vínculo tal con el instrumento, porque si no, se desfigura el fin. Y acá lo importante es el fin. El instrumento es para mostrar el fin. Y aparecerán otros instrumentos. Y nos haremos nosotros instrumentos de otros, pero hechos con esta sutileza, con esta belleza, con esta delicadeza y esta ternura, nos habla de cómo nos tenemos que ir manejando a lo largo de nuestra vida. Hay veces que nos cuesta que nos cambien el párroco, ¿no? Y acá entendemos. Esto era lo que le pasaba a las comunidades. Quédate, Pablo, por favor, con vos es lindísimo. Qué bueno que estés, cómo nos gusta escucharte, cómo nos gusta que nos conduzcas, nos encantan tus ideas, pero es necesario que nos cambien el párroco, entre comillas, el líder, el pastor, la catequista, la maestra de Biblia. Es indispensable. No sea cosa que estemos tomando o construyendo un lazo que no corresponde. Hay advertencia constante en la palabra de Dios, ¿no? Para que la vayamos haciendo carne en nuestra vida. Si Dios quiere, volveré a visitarlos, claro, porque no nos está abandonando. De hecho, que nos damos cuenta que no nos va a abandonar. No era fácil mantenerse comunicado en aquel momento. Sin embargo, Él se mantiene comunicado. ¿Por qué? Porque los ama, porque no les da lo mismo que vayan para un lado que para el otro. Y por eso la visita, pero no hay una codependencia. No hay codependencia. Nosotros del único que tenemos que depender es del Señor. No entre nosotros. Entre nosotros nos tenemos que gozar, tenemos que dar gracias por los hermanos que Dios nos pone en el camino, pero depender solo de Dios. No hay codependencia, hay comunidad, y la unidad la hace Cristo. ¿No? ¡Qué lindo! Zarpó de Éfeso, llegó a Cesarea y allí desembarcó para ir para el norte, a la Galacia y a la Frigia, que son los territorios de Turquía, ¿no? Confirmando a todos los discípulos, confirmándolos. Apolo en Éfeso, vamos a ver quién es Apolo, eso lo vamos a encontrar más a Apolo, vamos a ver cómo le escribe y cómo lo menciona en las cartas también, ¿no? Llegó a Éfeso, ahí en la costa mediterránea de lo que es hoy Turquía, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Hay un montón de Alejandrías, déjenme decirle que hay un montón en la cuenca mediterránea. Yo me imagino que de la Alejandría mencionada es Alejandría de Egipto, porque era la más importante en ese momento, la más encumbrada, ¿no? Hombre elocuente y versado en la escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor. Ahora vengo a esto. Y lleno de fervor, hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Áquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios y cómo se disponía a marchar a Acaya. Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús era el Mesías. ¿Vieron? Hablábamos de cómo se va armando esta comunidad cristiana
esta comunidad de liderazgo, estos discípulos, cómo van apareciendo, y a mí me llama la atención varias cosas. La docilidad, la humildad, la capacidad de descubrir a los líderes, a los evangelizadores, hasta de los propios laicos, porque Priscila y Áquila, que eran una pareja de laicos, que gozaban de ese ministerio, de esa misión que Pablo les había encomendado, que Cristo les había encomendado, y Pablo los había preparado de alguna manera para realizarla. Fíjense cómo ellos también son descubridores del talento evangelizador, porque, a ver, es un hombre versado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, tiene tanto para dar, tanto para brindar, en esa humildad de asociarlo a la tarea apostólica, a la tarea evangelizadora. Descubrir los dones del hermano, ¿no? Y decirle, vamos, y exhortar a otros de otra comunidad a recibir al nuevo, y el nuevo ser recibido con algarabía, con con una total y absoluta buena predisposición para que empiece a hacer lo más importante que tiene que hacer, evangelizar. Fíjense qué lindo lo que nos muestra esta última parte del capítulo 18. Y qué enseñanza para todos, ¿no? Los que formamos parte de una comunidad, que cuando aparece una figura nueva, ¿quién será? ¿Dónde habrá estudiado? ¿Qué credenciales tiene? A ver, mostrame tus diplomas. ¿Dónde, no? Esta capacidad de dejarnos también decirle, Señor, que seamos capaces de reconocernos, que seamos capaces de reconocer en el hermano todos los dones que tiene para llevar adelante tu misión, y la humildad de convocarlo y asociarlo, ¿no? De ponerlo como un par, no de hacerlo sentir inferior a lo que a lo mejor nosotros nos consideramos, ¿no? Una belleza. Y con esto termino, que no dejé de hablar como un lorito, pero ¿ustedes se dieron cuenta de qué se trata el Evangelio? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo se llama al cristianismo naciente? El camino del Señor. Le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¡Qué hermoso! Los hermanos eran reconocidos como los hermanos del camino. Este camino, este sinodos, ¿no? Este odos, este camino común que, que había empezado desde la eternidad, desde la creación del mundo, y había llegado hasta el pináculo en la revelación de Cristo, como el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a los hombres. Eso es un camino, es un proceso. Qué hermosura que el cristianismo se llame de esta manera: el camino de Dios, el camino del Señor. Porque cuando nosotros lo internalizamos así, veremos que no termina nunca, que solo va a estar el cartelito de llegada el día que nos esté recibiendo así. Hola, hola, te estaba esperando. Hola, aquí estoy. Qué bueno tenerte entre mis brazos. Miren qué lindo. Es un camino que no terminamos nunca de recorrer, que nos sorprende, que de alguna manera, que nos reta, ¿no? Que nos llama a no abandonar nunca ese espíritu de recibir la novedad que trae cada día. Qué belleza lo que Pablo nos regala a través
de este andar el camino como lo supo andar él y que nos lo muestra para que lo hagamos propio, ¿no? Para que nos lo apropiemos y lo vivamos también nosotros de la misma manera. Así que bueno, seguiremos caminándolo juntos la semana que viene. Pero cuéntenme, quedan 10 minutos, comentarios, preguntas, algo que haya quedado no muy claro, algo que quieran compartir y comentar de lo que estuvimos viendo. Me encantaría. Nada, silencio de radio. Hay grillitos. Bueno, que espero que ese silencio porque les cayó la ficha y no porque estaba claro como el chocolate espeso. Bueno, nada. Sí, Mati. Sí, no, discúlpame, son dos, pero cosas puntuales que no tienen nada que ver. Por un lado, ahí cuando ya llevan a Apolo, ¿Pablo estaba con ellos o ya? No? Sí, cuando No, él va, ya se separan. claro, Pablo ya se había ido para un lado, por eso digo que qué belleza lo que hace Áquila y Claro, Priscila, que que siguen. por eso lo pone Lucas, porque es esta responsabilidad de todos en la construcción del reino y en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Nosotros también no dependemos solamente de aquellos que abrazaron la jerarquía para servirnos, sino que nosotros también el Señor nos regala, nos capacita para darnos cuenta del valor de los hermanos, de la gracia, de todos los dones que los demás tienen para asociarlos en el camino de la evangelización, ¿no? Yo creo que eso es lo que trata de comunicarnos en este punto los hechos. Y también antes, pero era otra cosa cuando él se enoja con los judíos porque no creyeron en él. Pero en la Biblia mía dice que la sangre les derrame sobre su cabeza. ¿Por qué la sangre sobre su cabeza, esa imagen? Bueno, Porque porque la sangre era como una suerte de... la sangre era separada del animal que se ofrecía en sacrificio en el templo. Se separaba el cuerpo del animal de la sangre. La sangre por lo general era lo que era rociado sobre el altar porque lo consagraba, lo santificaba, lo purificaba, ¿no? Por eso esta cosa de que la sangre de Cristo desde la cruz, cuando lo vemos desde el judaísmo, nos purifica, nos santifica, nos hace sagrados a todos, aquellos que la recibimos, que la aceptamos, ¿no? Que la abrazamos. Entonces, me imagino yo que por eso es que tu Biblia tiene esa traducción. Es por el ritual que aparecía en el templo constantemente, mientras que la carne se consumía con el fuego totalmente cuando era holocausto a Dios, o se asaba, se consumía una parte, se asaba y se celebraba como un sacrificio de comunión donde una parte era para el sacerdote, pero otra parte era para la comunidad que la comía en conjunto, este sacrificio a Dios, se asociaba el sacrificio a Dios compartiendo la carne ofrecida, ¿no? Era como que todos se ofrecían en esa compartida. Fíjense qué antecedente de la Eucaristía va a ser eso, ¿no? Un antecedente muy importante, por eso cuando uno estudia la historia de la Eucaristía desde el Antiguo Testamento, uno tiene que entrar ahí para darse cuenta cómo eso se va profundizando y espiritualizando hasta llegar a ser lo que es la transustanciación en el cuerpo y la sangre del Señor, pero tiene ese eco, tiene esa fuente, ¿no? Lo que pasaba en el templo con el sacrificio dado a Dios, donde la claro, sangre se libaba, se rociaba, sellaba una alianza. Fíjate que el pueblo de Dios es rociada con la sangre
del sacrificio en el momento de la alianza en el Sinaí, por ejemplo. La mitad de la sangre se derramó sobre las tablas y sobre el altar, y la otra mitad sobre el pueblo de Dios como para sellar una alianza. ¿Y qué hace Cristo en la cruz? Es la sangre de la nueva alianza, que es nueva y es eterna. Ya no se necesita ninguna otra sangre más que la de Él para quedar purificados, santificados, perdonados, redimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos la rechazan, así que un poco habla de eso. Muchísimas gracias. No, de nada, Mati, de nada. Bueno, si no tienen más nada, seguimos el miércoles que viene, ¿les parece bien? Seguimos recorriendo y ya nos vamos al tercer viaje misionero con Pablo. Bueno, les mando un abrazo muy fuerte, terminen muy bien, algunos los veré el día sábado y grabaremos las reflexiones, así si luego las quieren escuchar, las subimos por el email. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, grande, Muchas grande. gracias, Patri. Bendiciones para todos. Un besito, Orte. Te extrañaba. Gracias, Patri. Ay, sí, qué dolor. Que no pude ir. Un beso. Beso. Gracias, Chau, chau. grande. Adiós, Moni linda. Adiós, May Clemencia. Chau, chau. Chau, María José. Hasta